Muy buenas tardes, familia. Extrañándolos. Con seguridad, se nos ha hecho muy largo esta cuarentena, estar encerrados y efectivamente los efectos se notan, ¿verdad? Los botones se empiezan a separar y pues necesitamos actividad, honestamente. Pero en fin, llegamos al final del libro de Zacarías. El día hoy vamos a ver el último capítulo, el capítulo 14, e intitulado el estudio El día del Señor viene. Pero antes de eso, hacer un resumen rápido del libro. De hecho, el tema principal de este libro de Zacarías era de dar esperanza al pueblo de Dios. Él fue contemporáneo de Ageo y colaboró con él para terminar la reconstrucción del templo. Y ahora en los profetas Dios nos da destellos por aquí, por allá, de lo que el futuro traerá. Y en el caso de Zacarías, la primera parte o primer mitad del libro habla de 8 visiones nocturnas, así como los ayunos que fueron practicados durante el exilio. Y la segunda mitad del libro, entonces sí ya entra en una serie de profecías donde el pueblo judío sería restaurado y que Israel llegaría a ser el centro de adoración de la tierra, del mundo. O sea que iba a ser una nación santa y todas las naciones iban a alabar a Dios ahí. El tema, o más bien el versículo clave de este libro es el siguiente. Y voy a estar usando la NTV en la lectura directa junto con la Reina Valera. Pero el versículo clave es este. Alégrate, oh pueblo de Sión. Grita triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Entonces, ese es el versículo 9 del capítulo 9 de este importante libro profético de Zacarías. De hecho, en el bosquejo de este estudio tenemos 9 puntos que trata este capítulo. El primero es: el Señor juzgará a Jerusalén. Los primeros 2 versículos. Luego, el Señor juzgará a las naciones. El Señor vuelve a la tierra. El versículo 6 y 7 habla de un día especial que el Señor tiene preparado para la tierra. Y luego, versículos 8 y 9 habla del reino milenial. Versículos 10 y 11 habla de la promesa a Israel como nación, o sea, una promesa nacional. El séptimo tema es, o punto, el Señor juzgará a todos los que se enseñorearon de Jerusalén, versículos 12 al 15. Y luego, el octavo punto es, las naciones celebran la fiesta de los tabernáculos o enramadas, versículos 16 al 19, y finalmente, la santidad al Señor en un día preparado por Él para Israel, versículos 20 y 21. Entonces, este último capítulo de Zacarías contiene tanto juicio, así como promesas grandiosas que Dios hace a su pueblo. En estos 21 versículos vemos por un lado la justicia de Dios y por otro lado vemos su gran fidelidad en cumplir sus grandes y preciosas promesas. La evidencia es de la manera que Él trata con misericordia y gracia a su pueblo y a aquellos que se arrepienten y se convierten al Señor. Porque inclusive de sus enemigos vemos que algunos se arrepienten y después adorarán a Dios en Jerusalén. Los cuales, esta gracia, esta misericordia, es lo que nos da el poder de Dios a su pueblo para vivir una vida que glorifica a Dios, una vida que honra a Dios. Esta es la verdadera glorificación y honra de Dios. Es nuestro vivir día con día. Es de la manera que nos tratamos uno al otro. Entonces, empezando la lectura
Voy a leer los primeros 2 versículos, de nuevo usando la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente, versículo 1. Atención, viene el día del Señor, cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas, las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y el resto la dejarán entre ruinas de la ciudad. Dios es fiel en lo que Él promete y en lo que Él dice. Su naturaleza de Dios no le permite ser de otra manera. Cuando Él declara, cuando Él promete algo, siempre lo cumple. Y esto habla de su fidelidad. Y este atributo de Dios es un gran atributo de Dios que nos ayuda en nuestro diario vivir si meditamos con cuidado de la manera que nuestro Dios es, la seguridad que tenemos en Él. Fíjense ustedes, Santiago escribe lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, que Dios no solamente es el mismo ayer, hoy y siempre, sino que Él no cambia, Él es fiel, Él es verdadero. Esos atributos de Dios que son tan importantes para nuestras vidas. Tito lo describe de esta manera: el Dios que no miente. Y Pablo en Romanos dice: antes bien sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Entonces, lo que vemos en esta parte de la historia de Israel es que llevaban mucho tiempo desafiando a Dios con su necedad, esa necedad inherente de la naturaleza humana, que es nuestra condición caída, no nada más de los judíos, de nosotros también. Le habían dado las espaldas a su Dios al poner otros dioses delante del Dios viviente. O sea, habían traicionado a Dios, habían cometido adulterio espiritual contra Dios al irse en pos de otros ídolos, de los paganos que les circula, que tenían de vecinos. Nos dice la palabra de Dios en Levíticos 26:1 lo siguiente: no se harán ídolos, ni imágenes, ni se levantarán piedras rituales, ni pondrán en su tierra piedras esculpidas para postrarse ante ellas, porque yo soy el Señor, su Dios. Ellos habían desobedecido a Dios al no cumplir los primeros 3 mandamientos. No tendrás otro Dios delante de mí, no te harás imágenes de ellos, ni te postrarás ante ellos, y no tomarás el nombre de Dios en vano. Esos son los primeros 3 mandamientos. Y cuando uno falla esos primeros 3, los otros 7 son fáciles de fallar también. Pero vean el orden que Dios pone en las cosas. Hasta en los 10 mandamientos hay un orden. Primero es Él. Primero es nuestra relación con Él. Y después, del mandamiento 5 en adelante, es nuestra relación con nuestros padres y con los demás. Entonces vemos que hay algo muy importante que debemos de tener presente en nuestras mentes, y es este punto: todo pecado es primeramente contra Dios. Repito, todo pecado primeramente es contra Dios. Vemos lo siguiente. Les voy a dar un ejemplo en mi vida, sin entrar en detalles, pero cuando yo he ofendido a mi esposa de la manera que le hablo, es por idolatría. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible eso? Sí, es idolatría de mi corazón, porque yo me estoy poniendo antes que ella. O sea, yo estoy poniendo mi comodidad por encima de ella. Pero en el proceso, primeramente ofendo a Dios, porque Dios no solamente me ha dado el mandamiento como esposo de cómo tratar a mi esposa, sino que me ha dado el ejemplo y no lo he seguido.
Cuando él en Efesios 5:25 dice, esposos amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces cuando yo pongo mi comodidad antes que ella, antes de ser el líder siervo que debo de ser para ella, yo lo que estoy haciendo es desobedeciendo a Dios. No estoy siguiendo lo que Él me dice que debo hacer. Entonces, primeramente estoy pecando contra Él porque hay un ídolo en mi corazón. Y estoy dándole preferencia a eso y lo estoy poniendo por encima de Él. Y cuando hablamos de ídolos, inmediatamente nuestra mente se va a, por ejemplo, los ídolos que usan los hindús, que tienen miles y cientos de miles de dioses, y todos son adefesios horribles, distorsiones de la naturaleza. Pero hay otros ídolos que son sutiles y que son tan dañinos o más que esos monos, que esos santos y pinturas y cosas que ponen en algunas iglesias. Ejemplos de esto, como ya les dije, mi comodidad. Otro sería que yo le dé más importancia a mi trabajo por el afán de acumular dinero en vez de pasar tiempo con mi esposa, con mi familia. Otros le dan preferencia a los deportes, ya sea que los practiquen o que los vean en la televisión, y dedican su tiempo a eso en vez de el domingo cumplir con Dios y llevar a la familia, ser el líder espiritual de su familia y llevar a su familia a la iglesia. Prefieren ver el béisbol, el fútbol y otros el highball en su casa. Entonces vemos que los ídolos del corazón son muy sutiles, pero muy destructivos, porque el ídolo más grande que tenemos todos se llama yo. Ese es nuestro ídolo más grande. Todos tenemos ese problema. Entonces, cuando el Señor les dice que juzgaría Jerusalén, al reunir todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y que la ciudad iba a sufrir todas las consecuencias, ya lo leímos, las mujeres violadas, despojos y demás. Él estaba cumpliendo lo que les había advertido en Deuteronomio capítulo 28. No vamos a leerlo porque es del versículo 15 al 68, pero yo les recomiendo que lo lean. Ahí Dios les advierte a través de Moisés las consecuencias cuando ellos cayeran en la idolatría, todas las consecuencias que iban a sufrir. Pero hay dos palabritas en la Biblia que cuando las escuchamos o las leemos debemos de poner mucha atención. Cuando dice, pero Dios. Pero Dios, en su fidelidad a su pueblo, le prometió un corazón nuevo. Le prometió que su espíritu sería impartido a ellos, moraría en ellos. Y el profeta Ezequiel tiene palabras al respecto en el capítulo 36, versículos 25 al 27, cuando dice, entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. No está hablando de vil agua, está hablando de la palabra de Dios. Los purificaré de todos sus ídolos, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes y guarden mis decretos y que los pongan por obra. Ya en el Nuevo Testamento, cuando ocurre ese proceso de nacer de nuevo, cuando una persona es regenerada espiritualmente, porque todo ser humano nace físicamente vivo, pero muerto espiritualmente, separado de Dios por el pecado que hay en uno. Y tiene uno que nacer de nuevo espiritualmente para poder tener una relación correcta con Dios, para poderse uno reconciliar con Dios. Y cuando eso ocurre, Él nos da su espíritu que ahora viene a morar en nosotros. Nos da un nuevo corazón, un corazón cedido a Él,
que tiene nuevos anhelos y nuevos deseos. Y Dios no ha terminado su obra. Continúa esa obra a través de toda nuestra vida terrenal. Pero vemos en todo esto la escuela de Dios para nuestras vidas, que tristemente consiste en aflicción y tribulación para llevarnos a donde Él quiere llevarnos. El salmista tenía muy claro este concepto en su mente. En el Salmo 119 están estos 3 versículos, se los voy a leer. Uno dice: antes que fuera humillado, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Versículo 67. Luego más adelante dice: bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus leyes. Versículo 71. Conozco, Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me has afligido. Versículo 75. ¿Se fijan por qué la fidelidad de Dios es tan importante? Porque es por medio de su fidelidad que Él nos aflige, que nos atribula, que permite las circunstancias difíciles de nuestra vida para voltear a Él. Porque como seres humanos caídos no aprendemos de otra forma. Continuando con nuestro texto, en el versículo 3 dice lo siguiente: luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones, como lo hizo en tiempos pasados. Aquí está hablando pues que el Señor juzgará a las naciones. Perdón. Los primeros 2 versículos pues nos profetizó nos describió la destrucción de Jerusalén. Y hubo varios incidentes, varias situaciones históricas, tal como sucedió con el Imperio Romano en el año 70, así como las consecuencias que ellos recibieron de la invasión babilónica, 70 años de exilio. Debido a la crueldad excesiva de estas naciones que infringieron al pueblo de Dios, a los judíos, ahora Dios va a salir como guerrero contra ellas. La expresión "como combatió en el día de la batalla" no está muy claro el significado. Quizás sea una alusión a la derrota a los egipcios cuando estos perseguían al pueblo de Dios en el fondo del Mar Rojo seco, o cuando el ángel del Señor exterminó 185,000 asirios en una noche que estaban sitiando a Jerusalén en el tiempo del rey Ezequías. El caso es esto: históricamente lo vemos, no nada más en la Biblia, sino en los medios históricos seculares, que toda nación que se ha levantado, que ha perseguido, que ha maltratado, que ha tratado de exterminar a los judíos, han pagado consecuencias difíciles. Algunas de estas naciones fueron borradas de la historia. Ejemplos de eso tenemos a Moab y a Babilonia, etc. Mientras otras han pagado consecuencias con épocas de mucha tribulación y mucha dificultad. Dios ama a su pueblo y las promesas que Él les ha hecho las cumplirá. Dios es fiel. Y el salmista tenía muy claro este concepto cuando él dice: oh Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, oh Señor, tu fidelidad te rodea. Dios está rodeado de fidelidad, es parte de su naturaleza. Ese es Salmo 88, versículo 9. En otra instancia el salmista dice: alcanza hasta las nubes tu fidelidad. Salmo 36, 5. O sea, Dios es fiel. Dios cumple lo que hace o lo que promete. Dios nunca rompe sus promesas. Y una de las promesas grandes que ha hecho a través de la historia fue cuando le habló a Abraham, aquel que lo había llamado de su tierra de Ur, para que fuera en pos de una tierra que Dios le iba a dar. Le dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Génesis 12, 3. Esto
ténganlo por seguro. Dios es fiel, cumple su palabra siempre. Nunca, nunca rompe sus promesas Dios. La fidelidad de Dios es parte de su ser. No puede ser en contra de lo que Él es. En los versículos 4 y 5 vemos que el tema es: el Señor vuelve a la tierra. Leyendo: en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle de oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle porque llegará hasta Asal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor, mi Dios, y todos sus santos con él. En aquel día sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos. Este monte precisamente del cual el Señor ascendió en presencia de muchos testigos. Y tenemos ese relato en el libro de Hechos, en el primer capítulo, versículos 9 al 12, y si me permiten, se los voy a leer. Dice lo siguiente: está el Señor ahí con todos sus discípulos, y había numerosas personas en el monte. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando el cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo, de la misma manera en que lo vieron irse. Después los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando les dice, así vendrá, actualmente el torrente de Cedrón corre de norte a sur, pero este valle que va a ser creado sobrenaturalmente se partirá de este a oeste, el monte de los olivos. Cuando dice, así vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos, al final, ahí en el versículo 5, la palabra hebrea para santos es kedoshim, que significa apartados. Y en el Antiguo Testamento es usado tanto para ángeles como para hombres que eran consagrados a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 89, versículos 5 al 7, dice, los cielos celebrarán, oh Dios, tus maravillas y tu fidelidad en la congregación de los santos. Porque ¿quién en las nubes se comparará con el Señor? ¿Quién será semejante al Señor entre los hijos de los poderosos? Dios es temible en la gran asamblea de los santos, formidable sobre todos cuantos están a su alrededor. Está hablando de los ángeles ahí. Y en el Salmos 16, versículo 3, habla de los hombres. Para con los santos que están en la tierra, para los íntegros es toda mi complacencia, dice el Señor. O sea, que estos santos que van a acompañar al Señor, claro, nosotros tenemos la perspectiva del Nuevo Testamento. En ese entonces, cuando Zacarías escribe esto, ellos piensan solamente en los ángeles. Pero nosotros tenemos otra perspectiva muy distinta, porque tenemos el Nuevo Testamento. Y allí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, habla de cuando es el arrebatamiento de la iglesia. Y luego en el mismo libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13 del primer capítulo, o 1 Tesalonicenses, dice, a fin de confirmar el corazón de ustedes, irreprensible en santidad,
delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, en esa venida con todos sus santos, va a incluir los santos y va a incluir sus ángeles, por supuesto. Sobre ese mismo monte de los olivos, ese lugar donde el Señor le contesta a sus discípulos cuando le preguntan algunas de las señales de los tiempos finales. Allí les habló de la destrucción de Jerusalén, le habló de cosas finales, cómo la venida misma de Él por la segunda vez sería, pero en esa ocasión, en poder y en gloria. Todo esto debemos de guardarlo en el corazón y meditarlo y desear en lo más profundo de nuestro ser parte de eso. Marcos capítulo 13, versículo 13 dice, pero el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Hermanos, la salvación no es un seguro contra incendio. Tristemente, muchas personas tienen un concepto equivocado de lo que es. Piensan que con recibir al Señor y orar una vez, ya tienen garantizada la entrada al cielo. Si no hay un cambio verdadero en la vida de esa persona, no ha habido una transformación real. Porque el perseverar en el Señor es la evidencia de nuestra salvación. Me pregunto, ¿permanezco en el Señor? Inclusive yo me pregunto eso, ¿permanezco en el Señor? ¿Lo busco todos los días en oración? ¿Lo busco todos los días en lectura y meditación de su palabra? ¿Lo busco en aplicar esa palabra a mi vida, en mi relación con los demás? ¿En tu corazón deseas y buscas santidad en tu vida? ¿En un vivir una vida que le glorifique y le honre? Tristemente, muchos tienen un concepto equivocado. Les gusta la gracia, les gusta la misericordia, les gusta el amor. Esos atributos de Dios son muy bonitos. Pero cuando empiezan a hablar de la santidad, como que eso lo ponen en segundo término. Pero no puede ser. Dios dice, yo soy santo, por tanto, ustedes sean santos. Y si tú quieres ser santo por tu esfuerzo, créeme, te vas a frustrar. Simplemente Dios nos muestra cuánto dependemos de Él, porque inclusive esa santidad, Él es el que la provoca y Él es el que la hace en nosotros. Nosotros nada más estamos dispuestos y le buscamos. Entonces, permanecer en el Señor es la evidencia de tu salvación. Que tienes nuevos anhelos, nuevos deseos en tu vida, que tu vida ha cambiado, tu manera de hablar, tu manera de pensar. Con las personas que te juntabas, ya no te juntas, porque ¿qué comunión hay entre la luz y la oscuridad? ¿Qué comunión hay entre Dios y el diablo? Ninguna. Cambia uno de amigos, deja uno ese estilo de vida. Esa es la evidencia de ser hijo de Dios. Versículos 6 y 7 dicen lo siguiente: en aquel día las fuentes de luz no brillarán más. Sin embargo, la luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podrá suceder. No habrá días y noches como de costumbre, porque en las horas nocturnas también habrá luz. Es un día especial que el Señor ha preparado para la tierra. Y estos versículos nos hablan y nos dan una descripción de ese día único. En los versículos anteriores, hablando de la venida del Señor, ahora nos habla de las características de ese día cuando venga. Y las expectativas al respecto de ese día de los creyentes, de la esperanza que Zacarías estaba tratando de darle al pueblo, era de restauración y de gloria. Y el profeta da algunas características de ese día. En primer lugar, suceden fenómenos atmosféricos a los cuales no estamos acostumbrados, porque no existen en la actualidad. Dice que no habrá día, no habrá noche, ni frío ni calor.
La luz será proporcionada de alguna fuente que solo Dios sabe. No la conocemos. Hay un nuevo orden establecido, ya que las leyes naturales que conocemos en la actualidad no gobiernan más. De Jerusalén saldrán aguas vivas para toda la humanidad. El Señor establecerá su reino sobre la tierra. El Señor será el único Dios sobre la tierra. Fíjense qué curioso. Los primeros 2 capítulos de la Biblia, capítulo 1 y 2 de Génesis, habla de la creación de Dios y habla de lo bueno que la creación de Dios era en el principio. Pero a partir del capítulo 3 empiezan los problemas cuando el hombre se rebela contra Dios. Y llegamos hasta los últimos 2 capítulos de la Biblia, cuando no se restablece la condición del jardín original. No, se establece algo mejor, porque es algo permanente, para siempre, donde estaremos libres de la tentación, libres del poder del pecado, y estaremos en comunión con Dios para siempre. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 7, nos da una idea de cómo será eso. Versículo 1, capítulo 21 dice: entonces vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono que decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni lloro, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza, porque Dios es fiel. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Esa imagen debemos de guardarla en nuestro corazón, debemos de guardarla en nuestra mente, porque esa es nuestra esperanza, lo que nos espera en la eternidad. Eso es lo que debemos de anhelar y desear de todo corazón. Debemos de anhelar y desear conocer a Dios, conocerle más y más. Y eso es lo que ese día inicia. Después de los versículos 8 y 9 de nuestro texto de Zacarías, el capítulo 14, habla del reino milenial, que es antes de establecer esa nueva tierra, ese nuevo cielo. Y en los versículos 8 y 9 dicen lo siguiente: en aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el mar muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente tanto en el invierno como en el verano como en el invierno. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor, únicamente su nombre será adorado. Ya los salmos y los profetas habían descrito esa imagen del templo siendo una fuente como de un río de agua. El Salmo 46:4 nos dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario, morada del Altísimo. Y Joel es todavía más específico: en aquel día sucederá que los montes gotearán
jugo de uvas, las colinas fluirán leche y correrán aguas por todos los arroyos de Judá. Un manantial saldrá de la casa del Señor y regará el valle de Sitín. En aquel tiempo y en la actualidad, bueno, donde estaba el templo, había una gran reserva de agua. La ciudad tenía un arroyo que hasta la fecha fluye constantemente. Fue una obra de ingeniería que uno de los reyes inició y construyó, donde empezaron a taladrar de un lado de la montaña al otro sobre tierra sólida y se juntaron en un punto. ¿Qué sistema de ingeniería, cómo lo hicieron para lograr eso? Es algo que no podemos explicar. Porque no había GPS, no había nada de los instrumentos modernos que tenemos nosotros. Y ese túnel, la gente lo cruza y el agua está corriendo y es un abastecimiento de agua que corre hasta la fecha del día de hoy. Y es conocido como el Gijón. Ya Zacarías 13:1 había dicho algo al respecto cuando dice: en aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que limpiará de todos sus pecados e impurezas. Versículo 1 del capítulo 13, pero aquí no está hablando de vil agua, aquí está hablando de algo más que va a limpiar no nada más la suciedad física, sino espiritual. Y esa es el verbo de Dios. Vemos pues que en el día del Señor, 2 ríos de agua viva fluirán de Jerusalén. Es una tierra en la actualidad y entonces donde los ríos corrían en tiempo de lluvias y en el verano se secan. Pero estas corrientes de las que está hablando, estos ríos, van a ser continuas, tanto en invierno como en verano. Una mitad se va a ir al oriente, hacia el Mar Muerto, y la otra mitad hacia el Mar Mediterráneo. Imagínense esto, no alcanzamos a comprender esto, pero yo siempre que he visto un río, corre en una dirección nada más. Nunca he visto yo un ojo de agua que brote y corra en 2 diferentes direcciones. He visto ojos de agua, donde vivíamos nosotros antes había uno, hace muchos años, y el agua corría en la misma dirección siempre, pero nunca en 2 direcciones. Un fenómeno verdaderamente sobrenatural. Y fíjense, ese día, esa agua va a traer vida, como dice a todas las naciones. Va a empezar por darle vida al Mar Muerto. El Mar Muerto está muerto porque el agua que viene del Jordán, del río Jordán, no fluye hacia el Golfo, se estanca. Entonces es un agua que está pesada en sales. Quienes hayan ido allá y se meten en esa agua, flota uno en el agua, no se hunde, porque está la densidad de sal en el agua. Pero cuando fluya ese río al Mar Muerto, habrá vida otra vez allí. Y habrá vida en el Mediterráneo. Vemos con la eliminación pues de la oscuridad y la sequía, podemos imaginarnos que va al máximo ser la productividad de la tierra y se promoverá vida. En el versículo 9, la profecía claramente nos dice dos creencias fundamentales de Dios que son centrales en el Antiguo Testamento. Una es: el Señor es Rey, y la otra es: el Señor uno es. Estas verdades serán conocidas por todos. El Señor será Rey sobre toda la tierra, dice la Reina Valera, lo cual repite el tema de la profecía y de los libros de Salmos. Jeremías 3:17 dice: en aquel tiempo a Jerusalén la llamarán trono del Señor. Todas las naciones se congregarán en Jerusalén por causa del nombre del Señor y no andarán más según la dureza de su malvado corazón.
Los Salmos 93, 96, 97 y 99 hablan de esto. Ahora, las naciones de la tierra responderán en alabanza y servicio al Rey. Aquí en este mismo capítulo 14, versículo 16 de Zacarías dice: a fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, para celebrar el festival de las enramadas o tabernáculos. En aquel día el Señor será único, único será su nombre. Y esto nos recuerda lo que tenemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, conocido como el Shama en hebreo, que quiere decir: escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, uno es. Habla pues, da énfasis de que el Señor uno es. Uno es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, triuno. Los nombres de los ídolos serán removidos, así como los ídolos, y la gente de la tierra reconocerá al Señor como el único Dios. Fíjense ustedes cómo esto amarra con el Nuevo Testamento. Cuando los discípulos le piden al Señor: enséñanos a orar. Y en una parte les dice: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, Rey sobre toda la tierra va a ser Dios. Y cuando el ángel le anuncia a María: he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no habrá fin. Todo esto se cumple con nuestro Señor Jesucristo. Y luego en 1 Corintios 15, 24 dice: después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya anulado todo principado, autoridad y poder. O sea, las promesas de Dios para los creyentes están en base a su fidelidad, que Él siempre cumple lo que promete. Pero pregunta, como creyente, ¿cuál debe de ser nuestra oración? ¿Cuál debe de ser nuestro anhelo más profundo? Se resume en una palabra: Maranata. Maranata. Ven pronto, Señor Jesús. En el corazón de todo verdadero creyente debe haber el anhelo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, si eso no te llama mucho la atención, por favor, estudia tu Biblia, medita la palabra de Dios, ve lo bello que es Dios en sus promesas. Vemos pues, continuando nuestro texto del capítulo 14, versículos 10 y 11, habla sobre la promesa a la nación de Israel. Versículo 10 dice: toda la tierra desde Geba al norte de Judá hasta Rimón al sur de Jerusalén se convertirá en una inmensa llanura, pero Jerusalén será levantada en su lugar original y estará poblada desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta vieja, luego hasta la puerta de la esquina, y desde la torre de Ananael hasta las prensas de vino del rey. Entonces Jerusalén, por fin a salvo, se llenará de gente y nunca más será maldecida ni destruida. Cuando habla de Geba hasta Rimón, está hablando de los límites territoriales tradicionales de Judá, que son descritos en 2 Reyes 23:8. O sea, era toda esa tierra alrededor de Jerusalén, que ahora va a ser bajada en una llanura con respecto a la ciudad de Jerusalén, donde va a estar el trono de nuestro Señor Jesucristo, donde Él va a establecer su trono. Y vemos pues que en el versículo 11 nos dice que
habitarán la ciudad y que ya no habrá destrucción, ya no habrá maldición, sino que será habitada en seguridad, porque la presencia del Señor es su garantía, es su protector. Y esto nos recuerda las palabras de los salmistas. En el Salmo 91 dice: al que habita el abrigo del Todopoderoso, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Esto nos habla de proximidad al Señor, de cercanía al Señor, de querer estar cerca de Él. De la única manera que un objeto puede proyectar sombra sobre otro o un individuo sobre otro individuo, tiene que haber esa proximidad entre los dos. Y habla este salmo no solamente del deseo del salmista de estar apegado a Dios, como un abulón agarrado de una piedra, sino que habla también de la intimidad que el Todopoderoso desea tener con cada ser humano. Y es la razón para la cual nos creó, para tener esa relación con Él. Entonces, como hijo e hija de Dios, ¿cuál debe de ser nuestro deseo más profundo? ¿Cuál debe ser nuestro deseo máximo? De nuevo, hermanos, yo los aliento a que estudien los salmos, porque los salmos es el corazón de la Biblia, es el corazón de Dios, es el corazón del hombre también, que está consagrado a Dios. Una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que yo more en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. Estas son las palabras del salmista. Salmo 27, versículo 4. Ese es mi deseo. Ese es mi deseo por ti. Busca a Dios con todo el corazón y lo vas a encontrar. Leyendo versículos 12 al 15, donde habla que el Señor va a juzgar todos aquellos que se enseñorearon sobre Jerusalén. Versículo 12, luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes. La carne se les pudrirá. Se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. En aquel día sentirán terror, agobiados por el Señor con un terrible pánico. Pelearán contra sus vecinos mano a mano. También Judá peleará en Jerusalén. Tomará las riquezas de todas las naciones vecinas, grandes cantidades de oro, plata y ropa costosa. Esta misma plaga atacará a caballos, mulas, camellos, asnos y demás animales de los campos enemigos. En estos versículos describe la ira de Dios que caerá sobre aquellos pueblos que han planeado la destrucción de su pueblo escogido, de su pueblo elegido, Israel. Las naciones que se confederaron, por fin llegará a su castigo. No hay tiempo para leer todo esto, pero en Ezequiel 37 y en Apocalipsis 19 hay una descripción de esto. Hablando de esta plaga, he escuchado diferentes interpretaciones. Eso de que se les derriten los ojos en las cuencas y la lengua y todo, han algunos especulado que a lo mejor es algún tipo de energía nuclear que los desintegra. Pero aquí está hablando de que es un sufrimiento algo prolongado, no es inmediata la muerte. No sabemos en realidad muchas cosas de cómo Dios las va a hacer. Nada más sabemos que lo va a hacer. Sin embargo, un comentarista del siglo XIX comenta sobre esta plaga que Dios va a infligir a estas gentes. La describe como tal: este terrible golpe, una muerte en vida, la corrupción de muerte combinada con una unión apabullante, consciente en sensibilidad de vida. O
sea, dando a entender que van a estar conscientes de lo que les está pasando, de que se están pudriendo en vida. Si lo transferimos al aspecto espiritual, ¿cómo esto aplica para ti y para mí? Porque hasta en esto hay aplicación. Gálatas 6:8 nos dice, porque el que siembra para la carne o para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Dios nos da la opción, nos ha dado libre albedrío. Busca a Dios con todo el corazón y lo vas a encontrar. En el versículo 13 habla de un desorden civil, otra fuente de destrucción que va a ser alimentada y creada por un pánico que Dios va a infundir en esas gentes. Y al buscar auxilio, solo van a encontrar brazos que se han puesto uno contra el otro y se van a matar. Ya sucedió anteriormente. Hay una descripción en 1 Samuel 14:20 cuando dice, entonces Saúl reunió a toda la gente que estaba con él y fueron a la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno se volvió contra su compañero y había gran confusión. 1 Samuel 14:20. Dios lo que dice, lo cumple. Y en el versículo 14 habla de que Judá, o sea, todo el pueblo de Dios, peleará en ese conflicto en Jerusalén y se posesionará del botín, de las pertenencias valiosas de estos pueblos paganos y los visitarán en retribución por el saqueo que provocaron en Jerusalén, que ya leímos en el versículo 2 del capítulo 14. El versículo 15, será tal la destrucción que inclusive las bestias de carga usadas en guerra y todo el ganado serán destruidos por la plaga, así como los hombres. O sea que dice en Hebreos 10:31, cosa terrible es caer en las manos del Dios viviente. O sea, caer en las manos de Dios viviente en juicio es una cosa terrible. Yo prefiero la gracia, la misericordia, no el juicio de Dios. Yo no pido justicia, yo pido gracia, yo pido misericordia para mí y para todos. Los versículos 16 al 19 hablan de que las naciones van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Versículo 16 dice, a fin de cuentas los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar el festival de las enramadas. Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van a celebrar el festival de las enramadas. No perdamos de vista que estamos hablando del reino milenial. No estamos hablando del capítulo 21 de Apocalipsis. Esto es antes. Que no se confunda. Y el orden de cómo se presenta esta información a través de los profetas, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos no tenían el Apocalipsis para tener la imagen clara del final de la historia de la humanidad y del mundo, del universo. El plan de Dios. No lo tenían claro. Nosotros sí. Nosotros lo tenemos toda la Biblia. Pero vemos aquí que al igual que Israel, que tuvo un remanente, y vean ustedes conmigo en el versículo 9 del capítulo anterior, 13 de Zacarías, dice, está hablando de las ovejas dispersas de Israel, y dice, a este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros, los refinaré como se refina la plata y los que purificaré como se purifica el oro,
invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré, este es mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. No pierdan de vista, siempre es un remanente. Siempre es un remanente. ¿Qué le dijo Dios a Elías cuando estaba en la cueva? Señor, han matado a todos tus profetas, a todos los que son fieles a ti. Y el Señor le dijo, te equivocas, Elías. Hay 7,000 que no han doblado rodilla a los Baales. 7,001 personas no han doblado las rodillas a los Baales. ¿Entre cuántos millones? Ve a tu alrededor, tus vecinos, tu familia. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos verdaderamente aman y conocen al Señor? Tenemos una urgencia de compartir el Evangelio, porque siempre ha sido un remanente. Al igual que Israel, que tendría un remanente, también la conversión sucedería entre los enemigos de Jerusalén. En el milenio, incluidos en la alabanza del Señor, al Señor, estarán todas las naciones de la tierra. Las naciones tomarán parte, o sea, esas naciones que tomaron parte en contra de Jerusalén, serán humilladas y un remanente de ellos reconocerán al Señor y ahora estarán como amigos y aliados con quienes una vez quisieron destruir. Su conversión es descrita y tiene evidencia al ir anualmente al Festival de Tabernáculos en Jerusalén. Y lo que leímos del versículo 17 al 19 es que aún en esas circunstancias, en el milenio, habrá el peligro siempre de conversiones que no sean sinceras, que sean puramente formales. Cuando una conversión no es del corazón, será una obligación circunstancial para esas naciones al ofrecer a Dios alabanza que solo Él merece. El Festival de los Tabernáculos, en primer lugar, es un festival de carácter principalmente de gratitud. La gratitud nunca sale de moda. Es más, les tengo buenas noticias, hermanos. Quienes vamos a pasar la eternidad con Dios, vamos a estar eternamente agradecidos a Dios de que Él es nuestro Dios, de que Él nos rescató de una vida fútil, infructuosa, de una vida de pecado, que nos ha dado su Espíritu Santo, que nos dio el regalo más precioso que se llama Jesucristo, que la salvación nuestra no está en una religión o en un procedimiento, en un ritual, en una tradición, está en una persona y esa persona se llama Jesús, el Mesías. Entonces, al participar todas estas naciones de corazón, observarán en unidad de espíritu este festival. Y quienes se nieguen a participar serán castigados. Esto será con un castigo que solo Dios puede infringir y va a retener lluvia de ellos. Para finalizar, hermanos, los últimos 2 versículos habla de la santidad al Señor en un día preparado por Él. Versículo 20 dice, en aquel día hasta en los cascabeles del arnés de los caballos se inscribirán estas palabras, Santo para el Señor. Las ollas de cocina en el templo del Señor serán tan sagradas como los tazones que se usan al lado del altar. De hecho, toda olla de cocina en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos celestiales. Todo el que venga a adorar tendrá plena libertad de usar cualquiera de estas ollas para cocinar sus sacrificios. En aquel día no habrá más comerciantes. En la Reina Valera dice, no habrá más cananitas en el templo del Señor de los ejércitos celestiales. En ese tiempo está en vista ese día, un día en que el Señor será honrado realmente por todo lo que los hombres poseen, todo lo que los hombres tienen. Todo va a ser santificado para el Señor, hasta los cascabeles de los caballos.
Todas las ollas donde van a cocinar su comida serán santificadas al Señor, no nada más las del templo. Nada dejará de ser santificado. Esto es, todo será usado para la gloria de Dios, conforme a su voluntad santa. Claro, está lo que Pablo dijo en 1 Corintios 10:31, cuando dice, ya sea que comas o que bebas, todo lo que hagas, que sea para la gloria de Dios. ¿Y de qué forma, hermanos, aplica esto en nuestras vidas? Pablo también nos dice en Romanos y Colosenses lo siguiente. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen con este mundo, más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo hago esto? ¿Lo hago yo? ¿Lo hace Él? ¿Cómo es esto? Hasta en esto vemos la fidelidad de Dios. Fíjense ustedes nada más lo que nos dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Versículos 2 estoy en Timoteo, perdón. Con razón no salió el texto. Aquí estamos. Me gusta más la Reina Valera que esta traducción. Pero básicamente la Reina Valera dice que vamos a ser santificados por Dios para Cristo. Y fiel es el que lo dice, porque Él lo hará. Dios lo va a hacer. Dios es el que nos santifica. Dios es el que nos transforma. Porque si tú y yo nos queremos transformar, nada más nos vamos a frustrar. No tenemos ni el poder ni la habilidad de hacer eso. Solo Dios transforma el corazón. Solo Dios cambia al hombre. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Somos llamados a ser santos como Dios es santo. Inclusive hasta en eso Dios es fiel, porque Él lo hará. En conclusión, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde tienes tú puesta tu esperanza para esta vida y la vida eterna? Nuestra esperanza está en Dios, está en el Todopoderoso, el que es fiel, el que es el autor y consumador de nuestra fe. No hay ninguna otra seguridad eterna, ninguna, solamente en Dios. Ante las circunstancias de esta pandemia actual, ante la corrupción mundial de todos los gobiernos, de todas las instituciones humanas, sin excepción, nuestro refugio es Dios. Nuestro refugio seguro es Dios. Vendrán pandemias, guerras, opresión, manipulación de la información o la propaganda que nos dan, que le llaman noticias. Continuarán algunos a lucrar del dolor humano, de la miseria humana, de la hambre, de las enfermedades, etc. Eso va a continuar. Pero Dios es nuestro refugio seguro hoy y siempre. Lo que la experiencia de la vida nos ha enseñado es que la fidelidad es muy limitada en nuestro mundo, entre nosotros los humanos.
Sabemos que nadie puede o es capaz de actuar en integridad completa. Nadie es lo suficientemente fuerte para cumplir todas sus promesas que haya hecho. Por lo tanto, nos cuesta trabajo comprender la fidelidad de Dios. Hay que ser honestos. Porque si nuestro punto de referencia es nada más yo y mi experiencia y el mundo que vivo, no hay más. Pero tú quieres conocer a Dios, lo vas a conocer en la Biblia, en su palabra. En ningún otro lugar lo vas a conocer. Vemos pues que las Escrituras nos dicen que Dios no nos abandona a quienes le pertenecemos. Él nunca se da por vencido, nunca rompe ninguna de sus promesas, ya que entonces Dios es completamente confiable, seguro, firme y verdadero en su naturaleza. Podemos apoyarnos en Él y encontrar el descanso para nuestras almas a medida que confiemos más y más en su fidelidad. Lo que se necesita y se requiere es obedecer a Dios, al confiar y saber que dependemos de Él para todo. Necesitamos buscar, obedecer a Dios. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y yo lo amaré, y mi Padre lo amará, y yo me manifestaré a Él. Cuando actuamos en incredulidad, es cuando queremos hacer las cosas conforme a nuestra propia sabiduría, nuestra propia prudencia, porque no confiamos en Dios. Por eso, en Proverbios nos dice, confía en el Señor, no te apoyes en tu sabiduría o tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Necesitamos depositar nuestras vidas, nuestra confianza en Él, para entonces poder cada mañana celebrar lo siguiente. Por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios. Todo mundo te puede fallar, pero Dios no te falla. Él es fiel. Este libro maravilloso de Zacarías nos ha mostrado promesas futuras, preciosas, para todos los que somos hijos de Dios. Tenemos el privilegio, la bendición de ser de la familia de Dios. Es algo que debemos de constantemente meditar y agradecerle a Dios. En toda oración, en todo ruego, con acción de gracias, y no estar ansiosos, afanosos por nada, porque Él nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento al guardar nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Pon tus ojos en el autor y consumador de tu fe. Y todas estas cosas temporales pasarán. Este COVID-19 quizás es el principio de muchos, solo Dios sabe. Pase lo que pase, Dios está en control. Dios está en control. Y tú y yo, como hijos de Dios, sabemos nuestro destino eterno. Oremos. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos has dado de poder compartir tu palabra, de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que se grabe en nuestras mentes y nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro ser, tu fidelidad. Que tú, Señor, cumples siempre lo que prometes. Tú, Señor, en tus palabras dice, no temas porque estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te sustentaré con mi diestra de justicia. Estas palabras han ministrado en muchas vidas, en situaciones difíciles. Señor, en ti confiamos y al mismo tiempo, como aquel padre que dijo, creo y ayúdame en mi incredulidad. Te pido, Señor, que nos ayudes a confiar en ti, a poner nuestras vidas en tus manos, porque tu fidelidad sube hasta las nubes. Tú estás rodeado de fidelidad. Tu fidelidad es uno de tus atributos bellísimos que nos da seguridad. Y queremos estar a la sombra tuya, pegados a ti, en una proximidad íntima contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrade, porque sabemos que tú eres fiel y tú lo harás. Gracias pues te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Cuiden su familia, cuiden su salud, sigan las normas de limpieza y demás. Dios los bendiga. Que tengan buenas tardes.